Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Círculo Rojo. Bueno, tenemos mucha información para el día de hoy. Por un lado, vamos a estar analizando estos días políticos, las elecciones en Tucumán finalmente judicializadas con resolución de la Corte Provincial. También hubo este fin de semana elecciones en el Chaco con un amplio triunfo del Frente para la Victoria. Y además de hablar de esto, de analizar los pormenores en ambas provincias, vamos a estar hablando de economía. Tenemos un experto, queremos saber qué país le deja en materia macroeconómica la administración K al próximo presidente y qué nos espera a nosotros, los ciudadanos de a pie que tenemos ingresos fijos y en pesos. Así que un desafío tremendo para esta noche. Los invito, acompáñenme, súbase, esto es Círculo Rojo. Hola Marce, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Marina, buenas noches. Bueno, tenemos mucha información para la noche de hoy. Si te parece, arrancamos por Tucumán, un fallo de la Corte Suprema Provincial que de alguna manera anula lo que había sido la suspensión de la elección, ¿no? El hecho de que la elección quedara en una zona de posibilidad de que se reanude el proceso electoral. Bueno, una corte que muchos dicen es adicta al Perovich, pero lo concreto es que Mansur ya está en condiciones de asumir. Así es, y a mí lo que me llama la atención es cómo el kirchnerismo ningunea a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo junté un par de casos. Mira, la Corte dijo frenen el desmonte en el norte. El desmonte siguió. Limpien el riachuelo sigue como siempre. El caso Sosa, un fiscal en Santa Cruz, 3 veces la Corte lo puso otra vez en su cargo. El tipo ya se jubiló, se hizo materia abstracta. Frenen la droga en Salta, pusieron un radar que anda algunas horas al día. El fallo Badardo de los jubilados, tampoco lo atendieron, hay que hacer juicio. Hagan un censo de glaciares, nunca lo hicieron. Denle publicidad a perfil, nunca se la dieron. El Gobierno Nacional, salvo en el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura, que dijo, bueno, no lo va a votar la gente en forma directa, y salvo en el caso de los conjueces que querían poner, el gobierno no le presta atención a la Corte y en este caso la volvió a ningunear, ¿no? Sí, vos decís el hecho de que no se recurriera a la Corte Nacional. Bueno, también hay juristas que dicen que en general la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha mantenido prescindente en cuestiones vinculadas a el proceso electoral de distintas provincias para respetar autonomías provinciales, etcétera. Lo que pasa es que es una situación de encerrona, porque las irregularidades existieron, la Corte Provincial convalida casi por filiación automática y lo que sobrevuela es la idea de que el voto de los ciudadanos pasa a un segundo plano y el fantasma de que el que ganó, vaya a saber si ganó por el porcentaje que dicen que ganó, va a quedar instalado para siempre y puede complicar la gobernabilidad de Mansur. Sí, en el caso de la Corte se da muchas veces lo que pasaba en las Indias, ¿no? Que decían, se acata pero no se cumple. Sí, claro. Acatamos lo que dice la Corte pero no se cumple. Fíjate lo que dice hoy el jefe de gabinete, ¿no? Dice, esto es cosa juzgada, es game over. Pero falta la instancia federal, pero ya lo dan por terminado. Claro. Bueno, veremos qué pasa. Lamentable que termine judicializado un proceso electoral y que termine tan sospechado, porque queda como el tufillo a que andás a ver. Andás a ver, no hablo tanto de la legitimidad de Mansur, porque todo hace suponer que más allá de las irregularidades hubiera ganado lo mismo, pero nos queda como el sabor amargo de que la intención de voto de los ciudadanos no fue respetada, por lo menos en un 100%. Nunca se abren las urnas. Una vez hablamos solamente en el año 95 en Santa Fe, se abrieron las urnas y se contó voto por voto. Nunca se hace. Antes sí. Antes vos sabés que cuando ganó Perón en el 46, por ejemplo, se contó durante 15, 20 días. Antes se contaban todos los votos. En un momento se empezaron a contar telegramas y ahí empezó el problema. Lo raro es que no sea el propio Mansur el que exija que esto se haga, ¿no? O bien que se haga de nuevo la elección, porque como digo, todo indica, de hecho los sondeos previos, el proceso electoral en su inicio, todo indica que va a ganar o que hubiera ganado igual. Es raro que no haya sido quien se puso a la cabeza de los pedidos de transparentización. No fue así y es extraño, pero bueno, es lo que hay. Sí, le va a tocar revertir esta falta de legitimidad. Calculo que le va a llevar por lo menos los primeros meses, va a estar muy pero muy cuestionado y va a tener además la lupa nacional. Sí, eso es así. Bueno, pasemos al Chaco. Elecciones este domingo. Se impuso el candidato del Frente para la Victoria, el candidato Domingo Pepo, por el 55% de los votos.
Así Mucho. Y no solamente ganó el Frente para la Victoria en la provincia, sino que ganó la Intendencia de Resistencia, que era una ciudad muy refractaria al peronismo en general. Ganaba Rosas en la gobernación, pero la Intendencia siempre la ganaba el radicalismo. Así que realmente les ha ido muy, pero muy mal. Los radicales han tenido una muy fuerte derrota. Bueno, y Capitanich, que se puso al frente en ambos flancos, porque por un lado su hermano, vicegobernador electo, y por otro lado él, a la cabeza de la campaña en Resistencia, ha tenido un espaldarazo importante de sus conciudadanos. Es una joyita. El Chaco podría ser una de las mejores provincias del país. Si, por ejemplo, en el norte vos canalizás el Bermejo, que es un río muy irregular, le das agua a todo el mundo. Si haces una autovía en la 11, que es donde se mataron los chicos de la escuela Ecos, si haces el puerto de Barranquera, si les das acueductos, si traes el gasoducto del noreste para que todos tengan la matriz gasífera, Chaco podría ser una de las mejores provincias del país. Sin embargo, es una de las últimas. La culpa es de radicales que gobernaron y de peronistas que gobernaron. Sigue ganando, como decías, el clientelismo. Sí. Pero potencialmente Chaco podría ser una verdadera potencia y está como está. Ahora pienso en la figura política de Jorge Capitanich, ex jefe de gabinete, alguien que tenía una proyección nacional, muchos lo daban como aspirante a la carrera presidencial, a la sucesión de Cristina, finalmente se recluye en su provincia, pero funcional al proyecto político al que pertenece. Yo creo que Cristina, cuando pierde en el 2013, lo trae como hizo Lula con Dilma. O sea, Lula, que hizo a su jefe de gabinete, que era Dilma Rousseff, la empezó a levantar el perfil para que fuera candidata. Cristina quiso hacer lo mismo. Lo que pasa es que Capitanich aterriza en Buenos Aires y explotan los problemas policiales en todo el país con un montón de muertos. Hay una crisis energética tremenda, fin de 2013, corte de luz en todos lados, y hay una fuga de reservas del Banco Central terrible. Es decir, el tipo llega y en prácticamente 30 días queda destruido. Se tiene que volver, ¿no? Después de todas las cosas que le pasó al Chaco, pero en un momento era presidenciable. Se lo llevó puesto la trituradora de carne, podríamos decir. Bueno, y tuvo también algunos fallidos en esas conferencias de prensa que improvisaba muy temprano a la mañana, la rotura del diario. Él quería hacer la gran Corach y no le salió. A Aníbal le está saliendo bastante mejor, ¿no? Sí, la verdad que sí, por lo menos se la dejamos pasar. Bueno, otro día voy a contar mis anécdotas con Capitanich, lo digo así sugerente. Fuimos compañeros de banco en una maestría en economía, así que lo conozco en su faceta de alumno, en su faceta personal, un personaje que amerita un programa entero, encriptado, difícil, pero muy inteligente. Brillante, más allá de las disidencias. ¿Qué hacía en una escuela ultraliberal de economía? Nunca lo entendí, nunca se puso de acuerdo con nadie, pero batallaba y lo sigue haciendo, ahora desde la Intendencia de Resistencia. Le decían Coquipedia por todo lo que sabe, ¿no? Y muchas veces Cristina, que estaba en el Senado, miraba al lado, él era su compañero de bancada y le decía Coquipedia y él salía en defensa. Un tecnócrata. Bueno, muy bien, si te parece vamos a darle la bienvenida a Fer Carolei. Fer, estás por allí, quiero que me cuentes el impacto en redes sociales de los dos temas políticos de estos días, de Tucumán por un lado y del Chaco por el otro. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hablar de los dos casos y de maneras diferentes. Vamos a hablar primero de Tucumán, ¿les parece? Sí. Fueron diferentes las reacciones en una misma semana. Primero, la celebración de opositores por lo que había ocurrido. Claro. Por el hecho de que sentían que había justicia finalmente. Y después, la desilusión y la celebración también del oficialismo. Comencemos con los tweets, con algunos mensajes que fueron llegando en redes sociales. Por ejemplo, el de Mansur. Fíjate, se hizo justicia. Bueno, ahora se dio vuelta. La misma frase, pero utilizada por el oficialismo que finalmente lograba la victoria. Y además, Laurita Alonso. Ahora sí, la oposición. Fíjate, en 1930 la Corte Suprema legalizó el golpe de Uriburu. No me sorprende nada. Total normalidad. No importa que quemen urnas, compren votos o aprieten gente, dicen los jueces. Total normalidad. Duro el planteo de Laura Alonso. Gabriel Solano del PO dice, era previsible que la Corte de Alperovich le dé ganador al candidato de Alperovich, también denunciando a la justicia, en este caso una semana después. Y después un hecho que también es para comentar, lo ocurrido a José Cano. José Cano marcaba su preocupación por el incidente con el ingreso a la casa de su madre esa mañana en la que denunciaba de ciertas personas y la solidaridad de Ricardo Alfonsín con el candidato opositor. Un pedido de reconocimiento de una victoria que finalmente no se dio. No se dio en redes sociales y tampoco se dio
en medios tradicionales. Perfecto. Hasta allí Tucumán entonces, si te parece, repasamos el impacto de las elecciones en el Chaco. Dale, en redes rápidamente. sociales. Dale. Lo que pasaba en Chaco. Primero, mensajes de felicitaciones que llegaron desde todo el arco oficialista, por supuesto. Karina Rabolini, que ha sumado fotos y se ha metido, si se quiere, en lo que ha sido esta elección. Ricardo Alfonsín felicitando en este caso a Aida Ayala, a la opositora que tuvo una muy buena elección. Otro de los mensajes fue de Francisco Paco Pérez. Fíjate que todos con el mismo tono, inclusive algunos parecen escritos por la misma persona. ¿Será? Diego Bocio saludando también. Pero fíjate, en serio. Sí. Analiza, Francisco Pérez, Diego Bocio. Vamos con el siguiente que también creo que viene por el mismo lado. Mirá, José Luis Gioja también. Felicitaciones a Domingo Pepo, arrobándolo por la victoria en Chaco. El pueblo sigue demostrando el apoyo al PJ a no bajar los brazos. Un mensaje más, en este caso de Aida, que celebra en cierta manera la buena elección que ha tenido. A cada uno de ustedes, a los que nos acompañaron y a los que no lo hicieron. Y un párrafo aparte para la situación que se dio desde la televisión con las denuncias. Denuncias en Chaco, que se vieron en el programa de Jorge Lanata y que tuvieron su repercusión en redes sociales con capturas. Algunas, por ejemplo, con boletas que aparentemente estaban marcadas y que vinculadas a un... fíjate, acá tenemos la boleta. Vamos a la siguiente en la que se ve más claramente lo que pasa. Boleta número 54, ahí está el nombre, y vale de comida por 350 pesos con el mismo número. Lo que muchos en redes sociales se preguntaban y cuestionaban era, Marina, si la boleta tiene un número o está marcada, ¿no es un voto nulo ya? Sí. La verdad que sí, y mucho más si ese número, digamos, condice con otro número que implica una dádiva o una prebenda. Si está vinculado con algo. Otros se preguntan... Pero hay que probarlo, ¿no? ¿De qué manera accede la televisión a este tipo de boletas? ¿De qué manera tiene esa información? Lo cierto es que el informe contuvo también algunas cámaras ocultas y algunas imágenes en las que en otros tuits lo vamos a ver también. Se hablaba de clientelismo, se hablaba de el pedido explícito de poder introducir a ciertos concejales para conseguir esa dádiva, ese intercambio, si se quiere, con bolsones de comida. Algo que siempre es denunciado y en este caso, mediante mensajes, también lo mostraba en el programa Jorge Lanata y esto ha tenido una repercusión en redes. Aquellos que tomaban la captura y otros que criticaban la situación. Sí, es interesante porque lo que vos señalás, Fer, pone en el tapete la idea del fraude, ¿no? ¿Y a qué le llamamos fraude y a qué no? Claramente la ley electoral prohíbe el reparto de dádivas, cualquier forma que éstas tengan en el momento previo al comicio. Pero claro, cuando hablas de fraude, en general refieren a cuestiones vinculadas al proceso estricto, es decir, a las urnas, los votos y la contabilización. Y acá una denuncia particular. Al estar en la frontera, o al estar cerca de la frontera también, el hecho de que se denunció en ese programa que traían a gente de otros países, particularmente de Paraguay, para votar y luego regresaban a su país con su recompensa. Todo esto fue denunciado y ha tenido gran repercusión en la jornada del domingo en redes sociales. Gracias, Fer. Perfecto. Nos reencontramos entonces. Bueno, muy bien. Pasamos al segundo tema de esta noche. Ya hablamos de política, vamos a hablar de economía. ¿Qué país nos espera a partir del 11 de diciembre? ¿Va a cambiar todo tanto? ¿Va a ser otra la Argentina macroeconómica? Estamos con un experto para analizar todo esto. Martín Tetaz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, con ritmo y todo, Gracias por la invitación, ¿viste? Bueno, queremos que nos ayudes esta noche, primero a entender qué es lo que se viene y segundo a entender cómo nos va a cambiar la vida si es que esto va a ocurrir. Bueno, pero antes te presentamos, ¿te parece? Dale, dale. Como debe ser, así. Se dice de mí. Martín Tetaz es un joven economista egresado de la Universidad de La Plata, donde se desempeña como investigador del Instituto de Integración Latinoamericana. Ha cursado estudios de posgrado en Psicología Cognitiva de la UBA, donde además dicta clases sobre macroeconomía y economía del comportamiento. En 2013 ganó el premio de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Ha dictado conferencias en casas de altos estudios de diferentes países latinoamericanos. El año pasado lanzó con gran éxito al mercado editorial un libro llamado Psychonomics y este año repitió su performance con su obra llamada Casualmente. En ellos volcó todos sus conocimientos sobre psicología cognitiva y trató de demostrar hasta qué punto nuestros éxitos y fracasos dependen de factores aleatorios o casuales. Yo soy
así. Bueno, ahí estabas. Pero qué buena presentación, che. Bueno, qué la verdad suerte. que Y nos falta se incluir pasaron. el libro que está en proceso, que no sé si se puede adelantar algo que No, tiene que ver no, tenemos que guardarlo con en economía y estricto- felicidad, que en parecen estricta cosas... reserva Ah, bueno. porque todavía no pusimos el gancho, así que... Bueno, ¿cómo estamos, Martín? ¿Cómo Mirá, estamos? Digamos, tenemos el país que dice Kicillof que tenemos cuando presenta en el Congreso su proyecto de presupuesto con las previsiones económicas de crecimiento, de inflación reducida, de déficit controlado, ¿o estamos en otra situación? Estamos en una situación complicada, pero no explosiva. A mí me gusta mucho esta metáfora que se está haciendo de la bomba que deja el gobierno, pero no por el carácter que todo el mundo está pensando. Todo el mundo dice, ¿esto quiere decir que va a explotar todo para el próximo gobierno? No, esto quiere decir que hay un montón de inconsistencias, que el reloj está en la cuenta regresiva, pero que la clave es una cuestión de timing. ¿Viste cuando en las películas aparecía el tipo que tenía que desactivar la bomba? Sí. Nunca sabía y siempre alguien del otro lado le decía, mira, tenés que cortar el cablecito azul primero, si cortás después el rojo, vuela todo. Bueno, había una situación parecida, una metáfora con eso muy parecida, porque acá la clave es cómo se van resolviendo secuencialmente los problemas. Es importante controlar la inflación primero, es importante controlar ¿Cómo? las expectativas. Empecemos por ahí. Bueno, es un plan integral, la verdad que no se controla con una sola medida, es un plan integral el que tenés que usar, que tiene que ser monetario, fiscal y quebrar expectativas. La inflación tiene muchas causas en Argentina, una de las causas es la causa monetaria, por ejemplo, que tiene Sí. que ver con el déficit que se financia con Con emisión, que yo siempre digo que uno de los grandes problemas no es hacer política redistributiva, es hacer política redistributiva con lo que no tenés. Claro. Porque es como inundar primero y después repartir chalecos salvavidas, ¿no? Entonces Claro. vos decís, mira, mejor no me inunde directamente, Sí. ¿no? Y acá la situación es, con una alta inflación, te doy un subsidio por el otro lado, que además encima tampoco va para los más pobres. Entonces, eso es un subsidio medio mentiroso, porque me lo estás pagando con papeles que estás creando, que no tienen respaldo, y entonces eso me está generando inflación por el otro lado. Entonces, esa historia hay que cortarla, hay que cortar drásticamente el déficit fiscal que tiene el gobierno, o por lo menos mostrar una secuencia progresiva en la cual vos lo vas haciendo. A mí me gusta, por ejemplo, el otro día escuchaba a Sturzenegger en una charla a decir de que en realidad el recorte tenía que hacerse en términos de porcentaje del PBI, para traducirlo al castellano. Mantener el nivel del gasto público fijo, que crezca la economía y que el propio crecimiento de la economía vaya licuando el gasto público. Eso, Sí, lo que pasa es que no eso, es tan claro. fácil. Primero El estamos problema- como en una situación el problema es cómo inflacionaria. generar expectativas. Claro. Entonces yo creo que ni el ajuste drástico que muchos están pensando, ni la continuidad que algunos creen que puede seguir y que de ninguna manera puede seguir. Hay algunas cosas que son insostenibles, es insostenible el problema del atraso tarifario que existe. Eso va a generar obviamente un problema, hay que corregirlo con una tarifa social para no afectar a la gente que tiene menores ingresos, pero sin duda ahí se están yendo. Mirá, con los subsidios económicos, 4,5 puntos de déficit fiscal que hay respecto del PBI, del total de 6 puntos del déficit fiscal, 4,5 se van en esos subsidios económicos por culpa de que pagamos la luz, algunos, porque nos están escuchando algunas personas que dicen, este tipo de que está hablando, Sí. si yo pago 300, Fortuna. 400, 500 pesos de luz. Sí, pero hay una buena parte de la gente que vive en el área metropolitana de Gran Buenos Aires que está pagando hoy 45, 50, en mi caso particular, 55 pesos de luz un bimestre, ¿no? Es decir, más caro tomarse un café con 2 medias de luna que pagar la luz. ¿Esto quiere decir que la luz es gratis? No, esto quiere decir que alguien lo está pagando de otro lado. Yo, que Por pago ejemplo, como 1.500, Bueno, 1.800. vos y toda la gente que se está bancando la inflación que se está generando para fabricar esos billetes, con lo cual se financian los subsidios. Entonces, eso te da la posibilidad de hacer un recorte importante del gasto público sin necesidad de contraer la economía. Este es otro tema importante para hacer. No es necesario contraer la economía porque vos tenés 4 locomotoras. Esto es muy importante que lo entienda la gente. La economía tiene 4 locomotoras que son las que lo mueven. El consumo, la inversión, las exportaciones y el gasto público. Si vos reducís el gasto público, hoy ¿qué lo está moviendo? Hoy lo está moviendo el gasto público y un poquito el consumo. El consumo con anabólicos, que tampoco es sostenible, está moviendo un 2%, está creciendo el consumo de la economía en estos momentos. Entonces, probablemente los motores de la economía en la próxima gestión, sea quien sea el presidente, esto también es un tema importante, sea quien sea el presidente, los motores van a tener que rotar, van a tener que ser más la inversión y más las exportaciones. Argentina es un país chico, pretender desarrollarse apuntando a un mercado interno que no existe es una quimera. Cuando países incluso más grandes que nosotros, como Brasil, están tratando de salir de la crisis apuntando a las exportaciones y al sector externo. Martín, ¿se habla de gradualismo o de shock? Siempre se habla de cambio. Claramente pensás que tiene que ser gradualismo.
No, creo que hay algunas cosas que tienen que ser al ritmo que puedan ser. Y hay otras cosas que tienen que hacerse en shock. Por ejemplo, la credibilidad la quebrás de un día para el otro. Ahí no coincido con muchos que creen que la construcción de credibilidad es una cuestión gradual. Vos tenés que mostrar un horizonte donde quede claro que vas a una meta de reducción inflacionaria. Sobre todo aprovechar los 100 días iniciales, exactamente, ¿no? Que tienen un shock de respaldo. Sí, un shock de confianza que se va a generar a partir de diciembre. Eso va a incentivar un poco también el consumo. Entonces hay que apuntarle sobre todo a la cuestión de quebrar expectativas fuertes en los primeros días, mostrando un plan consistente para bajar la inflación, un plan consistente para bajar el déficit fiscal. Eso me parece que es casi instantáneo. Ahora, si vos me preguntás si se puede abrir, la pregunta del millón que hace todo el mundo, si el 11 de diciembre se puede abrir el cepo, si eso quiere decir shock, la verdad que es difícil abrir el cepo si primero no controlaste la inflación, porque entras en una espiral inflacionaria, de devaluación, y es difícil además abrir el cepo al tipo de cambio que está hoy. Porque hay una cosa que es falsa en Argentina, y es que haya dólares a 9 pesos con 30. Claro. Aumentó todo en Argentina. Para ponerlo en castellano para la gente que nos está escuchando en la casa, la gente sabe que en los últimos años, más particularmente desde la última devaluación que mencionabas vos hace un rato en el programa, la verdad que los precios aumentaron en un promedio un 50%. ¿Qué aumentó un 50%? Todo. El colegio de los pibes, la nafta del auto, la nafta aumentó más inclusive que eso. El alquiler, la medicina prepaga, el changuito en el supermercado. Entonces, todo eso fue por el ascensor y el dólar fue por la escalera. La conclusión es que finalmente Argentina quedó carísima en dólares. Por eso este verano, la gente ya está mirando con buenos ojos Brasil. Encima Brasil devaluó, lo cual agravó más el problema de Argentina. Por eso vos decías, hay que rotar las variables hacia la exportación y la inversión. Y en estas condiciones de competitividad está difícil. Es imposible. Es imposible. Ahora, es verdad que tampoco la única variable de la competitividad es el tipo de cambio, eso es cierto. Es verdad. Pero la ecuación de rentabilidad de los sectores productores de bienes que se pueden comerciar, que se pueden subir a un barco, los economistas lo llamamos transables. Esa ecuación de rentabilidad depende básicamente de la productividad, que depende de las inversiones, que depende de las instituciones, de la calidad de las instituciones que tenés. De la seguridad jurídica. Por ejemplo, la seguridad jurídica. Depende del sistema financiero, de que tengas un sistema financiero que te dé crédito barato. Eso con inflación es absolutamente imposible. Es decir, hoy el crédito de los bancos está yendo básicamente al sector público. Y está cayendo, la porción del crédito que están dando al sector privado está cayendo. Prácticamente daba el 52% de la cartera al sector privado hace 4 años atrás y hoy da 48 nada más. Le está prestando básicamente al sector público. Esto ya lo hizo alguna vez en el fines del 2000 y la verdad que terminó bastante mal la película. Si te parece, hacemos un punto acá. Preparamos un informe que tiene que ver con la posición de los candidatos presidenciales en relación al mercado cambiario, al cepo. Lo vemos y después lo discutimos con Martín Tetaz. La gran pregunta de la presente campaña presidencial se refiere a qué pasará con el peso argentino. ¿Se devaluará nuestra moneda una vez más frente al dólar de manera severa en los próximos meses? Los ajustes cambiarios de China y Brasil recalentaron aún más esta discusión. 1. El gobierno nacional anunció a través del titular de la Bolsa de Valores, Alejandro Banoli, que todo debe seguir como hasta el presente y que el cepo para las monedas extranjeras debe mantenerse. 2. Por su parte, Mauricio Macri se manifestó a favor de liberar la divisa y volver a un mercado libre, como existió hasta fines de 2011 en la Argentina. 3. Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, apuesta a un cambio más gradual. Con flotación administrada, no cree en una devaluación brusca. Mantendría las restricciones actuales en buena medida. 4. Los economistas que rodean al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, anuncian que el actual gobierno, en la práctica, ya devaluó y que es muy complicada una vuelta atrás. Esa es la opinión del exministro de Economía, Roberto Labaña, y de los extitulares del Banco Central, Martín Redrado y Aldo Piñanelli. Cuando Cristina Fernández ganó por segunda vez la presidencia, en 2011, había que pagar 3 pesos con 50 centavos por cada dólar. Esa cifra se multiplicó casi por 5 en apenas 4 años de gobierno. El dólar alcanzó un techo a los 16 pesos, que actualmente tiene como cotización el blue. ¿Son apenas el piso de una futura escalada? Bueno, es cierto que la economía en la campaña, o por lo menos el debate, se circunscribe al cepo y al dólar, como si fuera la variable clave. Y se dice bastante poco.
Se Sí. hizo bastante poco porque hay algunas cosas que son impopulares y que los economistas de los candidatos no lo pueden decir en castellano. Por ejemplo, Macri dice que va a liberar el cepo, pero no dice a qué valor del dólar. Entonces, Habla eso, de 24 horas Sturzenegger, ¿no? Bueno, entonces, no, Sturzenegger es te diría de los más conservadores en ese sentido, de los que creen que en realidad lo van a poder liberar porque él cree que primero van a entrar un montón de dólares y entonces en realidad lo que van a tener que hacer es ponerle alguna traba a todos los dólares que entran. Pero eso me parece que es un exceso de optimismo que no está considerando nadie por una razón simple. Los dólares no van a entrar hasta que no corrijas el tipo de cambio primero. Entonces, ahí hay un problema y que me gusta lo que dijo Labaña. El gobierno ya devaluó en realidad. Entonces, el valor de la moneda se depreció mucho. En particular, para hacerla muy gráfico, este gobierno convirtió a roca en rosas. Lo que vos comprabas con un billete de 100 pesos cuando asumió la presidenta es lo mismo que lo que compras ahora con un billete de 20 pesos. Lo que te daba roca ahora es la cara de rosa, ¿no? Entonces, esa pérdida de la capacidad adquisitiva espectacular todavía se mantiene artificialmente escondida en el dólar. Todavía el dólar se mantiene atrasado respecto a los precios de la economía y esto no tiene ningún sentido. Entonces, algún tipo de corrección cambiaria va a haber que hacer. Liberar siguiendo todo como está, eso no se puede hacer. O sea que en ese sentido el gobierno es consecuente, por lo menos con la política que tiene, porque aplica una serie de políticas que implican que la única que le queda es hacer lo que está haciendo con el cepo, porque si libera el cepo y mantiene las políticas inflacionarias, mantiene las políticas de exceso de déficit fiscal, etcétera, lo que genera es una espiral inflacionaria. Ahora, el próximo gobierno tampoco puede vender la fantasía de que va a abrir el cepo de la noche a la mañana, que no va a haber corrección cambiaria de ninguna manera, pero tampoco tenemos que pensar en un dólar de 16, ni mucho menos en un dólar de 20. Si vos abrís de manera razonable, hoy hay un dólar casi libre que es el que usan las empresas, digo casi libre con algunas comillas, pues no del todo, pero que está en 14 pesos con 20. Entonces, a mí me parece que en realidad vamos más a un dólar intermedio, con un plan razonable, que tenga una pata monetaria, una pata fiscal, vamos más a un dólar intermedio entre lo que hoy es el blue y lo que es el dólar oficial. No creo que estemos en un escenario con un plan atrás sólido, insisto, no creo que estemos en un escenario de dólar que se dispare. Bueno, ojalá que así sea. Gracias, Martín. Te seguimos convocando. Nos vemos después de diciembre a ver qué pasa. Claro, a ver qué pasa con el cepo, con el dólar, con la inflación, con el déficit, el gasto, Dios mío. Gracias, Marce. Gracias por la compañía. Y a ustedes, gracias por haber estado del otro lado. Me despido acá. Nos reencontramos el próximo martes a la medianoche, los primeros minutitos del miércoles, aquí en A24.